Soy Mabel Bianco de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer de Argentina y tengo el gusto de compartir hoy con ustedes algunos de mis largos años de trayectoria en esto de caminar en la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes para ejercerlos plenamente, tanto los derechos sexuales y reproductivos como los derechos a la participación, a todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud, a la vivienda, a una educación laica y gratuita y a todos los derechos sociales, no meramente aquellos que tienen que ver con el derecho a la vida y a la expresión, sino todos aquellos que nos dan la calidad de vida. A lo largo de estos años, nosotros empezamos, FEIM tiene 30 años de vida y empezamos antes a militar en el derecho a la salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe, con lo que fue la precursora de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y luego de un movimiento mucho más amplio que tuvimos hacia Cairo y Beijing, que fueron las dos conferencias centrales, como ustedes habrán visto, donde se plantearon estos temas. Pero luego también seguimos militando porque conseguimos tener esas conclusiones de esas dos conferencias, pero una cosa es tener la letra escrita y otra cosa es vivenciarla en los países. Y ahí es donde viene el doble trabajo. Por un lado, nosotros decidimos en aquellos años, antes a fines de los 80, que íbamos a empezar a trabajar como feministas y a militar en los ambientes nacionales, regionales y mundiales para lograr tener compromisos que mejoren la condición de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes en nuestros países. Pero también nos dimos cuenta que una vez que teníamos esto, la militancia a nivel del país era fundamental y también de la región, porque entonces esos compromisos no debían de quedar en una letra escrita, sino tenían que ir a hacerse carne en toda nuestra población. En la mayoría de los países tuvimos que recurrir a tener leyes, porque cuando teníamos solamente establecíamos políticas a través de programas nacionales o a veces subregionales o sobre todo nacionales y estaduales o municipales, locales, cuando cambiaba la autoridad se iban, caían. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que tener leyes de modo que esos programas y esas políticas públicas quedaran y fueran un compromiso que superaban a los cambios de los gobiernos. Y no me estoy refiriendo solo a los cambios de los gobiernos de signo político, sino también digo de personas, porque cambiaban las personas y aunque no cambiara el signo político, cambiaba esto. Entonces elegimos tener en muchos países, tener leyes, militamos por tener leyes y bueno, fuimos así avanzando hasta que conseguimos tener en nuestra región la Conferencia Regional de Población y Desarrollo y luego también la Conferencia Regional de la Condición de la Mujer, porque Cairo y Beijing son una sumatoria en el cual juntamos una serie de derechos que queremos conquistar y que fueron concatenando, yo diría, lo que conseguimos en Cairo permitió destrabar en Beijing, pero también avanzar, como por ejemplo, en Cairo llegamos hasta los derechos reproductivos. En Beijing conseguimos los derechos sexuales y de ahí en más seguimos avanzando. Y entonces, ¿qué quiero comentarles hoy? Nosotros en algún momento fuimos jóvenes también y cuando éramos jóvenes teníamos todo el ímpetu, tal vez más que ahora, pero muchas veces no sabíamos cómo canalizarlo
en esta pelea y en esta negociación. Y lo que fuimos aprendiendo a lo largo de los años es que en las negociaciones, sobre todo con los gobiernos, tenemos que tener en claro cuál es nuestro objetivo y cuál es el límite que no debemos, que no es negociable, decimos nosotros. Pero también tener hacia arriba otras propuestas que pueden ser más ambiciosas, pero que nosotros sabemos que para lo que nos van a servir es para negociar, para ver si podemos lograr esa base mínima que no queremos, que no vamos a negociar. No sé si esto está claro. Nosotros queríamos los derechos sexuales, pero teníamos que hablar de algunas otras cosas para que pudiéramos tener los derechos sexuales. Con lo cual, si hablábamos de otras cosas, como, bueno, ahora no me acuerdo cuáles eran, pero podemos decir una participación social amplísima, nos lo iban a quitar. Entonces, si eso lo dábamos en términos de negociación, que transigíamos en eso, pero nos quedaban los derechos sexuales. Esto es lo que fuimos aprendiendo de las negociaciones. Y esto es lo que queremos que ustedes entiendan. Nos costó muchísimo llegar a esto, pero llegamos. Ahora tenemos que afianzarlo. Por un lado, no podemos retroceder, pero tenemos que avanzar. Por eso el Beijing más 25 y por eso ahora la generación igualdad. ¿Para qué? Para conseguir avanzar. Y ahí es donde es muy importante que ustedes se sumen. ¿Por qué? Porque ustedes son actores y ustedes viven situaciones que nosotros ahora las vamos a referir, los más grandes, las mayores, las podemos referir, pero no las podemos decir como vivenciales. Ustedes sí tienen lo vivencial. Y entonces por eso necesitamos esas voces. Y por eso tenemos que articular. Nosotros hicimos un camino. Ahora les toca a ustedes levantar la antorcha. ¿Qué es esto? Bueno, podemos ver cómo ustedes se involucran, cómo empiezan a tener un diálogo con sus gobiernos y cómo van desarrollando, y ahí podemos compartir y estamos disponibles para hablar y poder hacer conjuntamente esa negociación, donde ustedes van a poner la fuerza y todo lo que es la vivencia de ustedes, y nosotros podemos aportarles para que en eso ustedes tengan en claro hasta dónde pueden llegar en la negociación y hasta dónde se van a tener que plantar y decir ahí no más. Entonces, este es un aprendizaje que exige no ser, rígidos con nuestras posiciones, sino tener la amplitud de entender al otro, pero tampoco de dejarnos embarcar ahí en que nos cambien lo que queríamos. Entonces, esto es algo que me gustaría que en este campamento ustedes discutan, vean, analicen, tomen en cuenta, intercambien entre ustedes las experiencias que han tenido hasta ahora y no se frustren si, bueno, no siempre ganamos, algunas veces perdemos, pero nunca cejamos, siempre seguimos. Y cada vez que perdemos, tenemos que tener un aprendizaje de qué habremos hecho que perdimos. No meramente para flagelarnos autocriticándonos, sino para aprender a ver, bueno, cómo lo vamos a hacer. Además, es muy importante que esto lo hagamos grupalmente, que esto nos ayudemos mutuamente. Y por eso, en ese crecimiento, vamos a ir creciendo todos, quienes ganaron y quienes perdieron cada vez, pero todos y todas y todes vamos a ir consiguiendo tener en claro cómo mejorar, cómo hacer esta incidencia. Es muy importante, la necesitamos hoy más que nunca para estos años que siguen. Y el COVID nos ha mostrado las desigualdades tan claramente que ahora tenemos un campo fértil para trabajar sobre eso. Les invito a que piensen, trabajen y desde ya estamos para seguir trabajando juntos y crecer en este mecanismo. Pero con ustedes, por favor, involúcrense, participen.
Muchas gracias.